Hoy vamos a hablar acerca de un circuito básico con un cilindro de simple efecto. Luego de haber realizado la práctica en FluiSync, entendemos que un cilindro de simple efecto es un dispositivo mecánico utilizado en la neumática y en la hidráulica para realizar trabajos lineales. También debemos entender su funcionamiento. Nos dice que al inducir una tensión en la bobina fluye la corriente eléctrica por el devanado, se genera un campo magnético por el cual la armadura es atraída hacia el núcleo de la bobina. La armadura de la misma está unida mecánicamente a contactos que son abiertos o cerrados. Esta condición de contacto dura tanto como la tensión dura. Al quitar la tensión de la armadura es llevada a su posición original con la ayuda del resorte. A continuación veremos un circuito básico con un cilindro de simple efecto, el cual vamos a explicar sus componentes. Tenemos el circuito, el cual vamos a explicar cada uno de los componentes. A continuación, cilindro de simple efecto. Un cilindro de simple efecto es un dispositivo mecánico que se utiliza aire comprimido para generar un movimiento lineal en una dirección. Solo tiene una entrada de aire y se utiliza un resorte de gravedad para volver a su posición inicial. Fuente de aire comprimido. Tenemos una fuente de aire comprimido, la cual funciona, en este caso para el cilindro, como suministro de aire a presión a un extremo del cilindro para producir un movimiento lineal en una sola dirección. 4 válvulas de vías configurables. Las 4 válvulas configuradas acorde al circuito. Las válvulas se encargan de controlar el flujo del aire hacia y después del cilindro. La válvula de admisión permite que el aire ingrese al cilindro cuando se active, mientras que la válvula de escape permite que el aire salga del cilindro cuando se desactive. Entonces tenemos la válvula número 1 que está configurado con un esfuerzo muscular, con retorno de muelle, y es lo que tiene la primera válvula. La segunda válvula está configurado neumático eléctrico, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. La tercera válvula tenemos puesto un componente mecánico, retorno de muelle. Tenemos la cuarta válvula que está unida a un depósito de aire a presión y a una válvula antirretorno estranguladora, que esto prácticamente funciona como un controlador de flujo de aire en una dirección y almacena el aire comprimido en un depósito. Es utilizado en los dispositivos neumáticos, así como en el cilindro de simple efecto. Quiere decir que almacena su aire, lo comprime y en ese depósito. Básicamente funciona mediante la entrada del aire comprimido a través de una válvula que empuja un pistón hacia adelante o hacia atrás en el cilindro. El aire comprimido entra en una cámara del cilindro, lo que empuja el pistón hacia adelante. Luego el aire comprimido se mueve a la otra cámara del cilindro, lo empuja el pistón hacia atrás. Un circuito con cilindro de doble efecto. Ahora realizamos la simulación de un circuito con un cilindro de doble efecto. En este caso yo hice dos simulaciones, uno simple, sencillo, con los siguientes elementos. Como primer elemento tenemos una fuente de aire comprimido que funciona con el cilindro de doble efecto, un sistema que se utiliza el aire comprimido para generar un movimiento de un cilindro que puede desplazarse en ambas direcciones. Como siguiente elemento tenemos un cilindro de doble efecto porque
Este genera fuerza y movimiento en ambas direcciones, lo que hace versátil y adecuado para una variedad de aplicaciones en máquinas industriales, sistemas de elevación, sistemas de manejo de materiales, entre otros. Por esta razón se lo conoce como doble efecto. Radicalmente es en su capacidad para producir trabajo de ambas fases de ciclo de funcionamiento. En sus términos generales, un cilindro de doble efecto consta con un pistón que se desplaza dentro de un cilindro. La entrada y la salida del flujo presurizado, ya que sea líquido en sistemas hidráulicos o aire en sistemas neumáticos, se controla mediante válvulas que permiten que el pistón se mueva en ambas direcciones. Si es aplicada una presión al fluido en un extremo del cilindro, el pistón se desplaza en una dirección específica. Al mismo tiempo, la presión en el lado opuesto se libera o se utiliza para permitir el movimiento en la dirección contraria cuando sea necesario, lo que genera en un ciclo de trabajo continuo. Básicamente tiene dos puertos, uno de entrada de aire para su alimentación y otro para salida. Tenemos válvulas configurables con 3 vías, las cuales se van a configurar acorde al circuito. La primera válvula tenemos un esfuerzo muscular con retorno de muelle, la otra con retorno a muelle eléctrica conectada al cilindro de doble efecto. Podemos decir que las válvulas con un cilindro de doble efecto son componentes fundamentales en un sistema hidráulico o neumático. Estas válvulas controlan la dirección del flujo del fluido o del aire hacia un cilindro de doble efecto, que es un dispositivo que puede realizar trabajo en ambas direcciones. El funcionamiento de las válvulas con un cilindro de doble efecto se basa en la capacidad de controlar la presión y dirección del flujo de fluido en el cilindro. Las válvulas tienen diferentes posiciones que permiten la entrada y salida del fluido o el funcionamiento de las válvulas con un cilindro de doble efecto se basa en la capacidad de controlar la presión y dirección del flujo del fluido en el cilindro. Estas válvulas tienen diferentes posiciones que permiten la entrada y salida del fluido o el aire en el cilindro, lo que permite si el cilindro se mueve hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la aplicación especificada.